Bueno, buenas noches. Estamos acá con el concejal Julián Andrés García Cortés. Él es el concejal, el politólogo, el concejal de la educación y hoy precandidato a la alcaldía de Manizales. ¿Cómo estás, Julián? Víctor, gracias por invitarme, pues me siento muy honrado por ser el primer invitado de La Cuestión. Creo que pues, hay muchos temas que abordar y bueno, estamos bien, trabajando mucho, ¿cierto? Esta ciudad tiene una cantidad de problemas, hay situaciones y coyunturas muy problemáticas, pero aquí estamos, muy contentos. Bueno, Julián, muchas gracias a ti también por aceptar esta invitación de este medio que, como tú lo dices, estamos comenzando. Tú eres nuestro primer invitado, esperamos que puedas estar muchas veces acá. Hemos visto tu trabajo desde el consejo, pero para todas las personas que de pronto no entienden mucho de política, ni se mueven mucho en redes sociales, ¿quién es Julián Andrés García Cortés? Víctor, yo soy una persona que tiene como varias pasiones. Dos de ellas son la educación y la política. Yo soy normalista superior, orgullosamente normalista. Yo me gradué de la Normal Superior de Manizales y de ahí viene como la vocación hacia la educación. En mi familia muchos, incluyendo mi mamá, pues hacen parte del proceso educativo, entonces ahí llego yo y eso es lo que me apasiona. Y pues siempre también alrededor de los procesos políticos, entonces yo me gradúo de normalista superior y después ingreso a la Universidad Autónoma de Manizales a estudiar ciencia política, gobierno y relaciones internacionales. Entonces ingresé a la política electoral buscando una persona que uniera esas dos pasiones, la política con la educación. Y pues después hicimos una maestría en desarrollo y planificación. Después nosotros empezamos, y esto lo quiero dejar muy claro, un doctorado en Argentina, pero ahí quedó porque la pasión de la política es mucho mayor. Y yo soy una persona muy familiar, amo profundamente mi familia, creo profundamente en que el motor de transformación de una sociedad es la educación. Me gusta leer, me gusta muchísimo el cine, yo soy un profesor universitario, entonces esas son como las características que quizás a mí me distinguen. Creo profundamente en la lealtad de las personas y creo que cuando uno asume un reto lo debía hacer con disciplina, con rigurosidad, con responsabilidad, y eso es justamente lo que nosotros hemos venido haciendo en estos 3 años en el Consejo de Manizales. Ese, en resumidas cuentas, es Julián el politólogo. Qué bueno, Julián, que nos cuentes de tu vida. ¿La pasión de la política viene de dónde? ¿Tienes algún familiar político o desde tu proyecto de vida siempre cimentaste la vida política? Víctor, yo creo que obviamente pues los genes tiran. Yo tengo una familia muy grande y mi mamá me cuenta que a mi abuelo le apasionaba la política, entonces siempre estuvo en ese medio, en un proceso sindical. Yo no conocía a mi abuelo materno, era pues un hombre de ascendencia liberal y que pues siempre hizo como unos procesos políticos muy interesantes. Yo he intentado como indagar de su vida y pues obviamente también mi mamá con un liderazgo no tan marcado en términos electorales, pero sí políticos, porque aquí también hay que hacer una diferenciación y contarle a la ciudadanía la gran mayoría de acciones, si no son todas, que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, son acciones políticas. Entonces, pues en términos electorales a mí sí me apasionó y bueno, yo desde muy chiquito, me acuerdo que yo tenía 8 años y una profesora nos hacía la típica pregunta a los estudiantes que qué era lo que querían hacer cuando grandes. Y yo dije pues que quería ser presidente de Colombia y bueno, eso todavía es un sueño que quiero cumplir y aquí estamos trabajando, ¿cierto? Vamos a ver hasta dónde la vida y los procesos y la conformación del equipo nos da. Julián, La Cuestión es un medio que nace desde un sueño. Precisamente nuestro eslogan es un sueño llamado Manizales. ¿Cómo sueñas tú en lo político a Manizales?
¿Qué piensas, qué expectativas tienes con esta precandidatura a la alcaldía? ¿Cómo deseas ver hoy a Manizales? Aunque hay que decirlo, desde la alcaldía municipal han tenido muchas fallas y han tenido ciertos aspectos que nos han llevado a Manizales a hacer noticia, pero no como debiéramos serlo. ¿Tú qué piensas sobre esos aspectos y cómo sueñas a esa Manizales del futuro? Víctor, vea, yo le cuento que cuando yo entré a la política en el 2008, parte de lo que nosotros decíamos con una cantidad de amigos que todavía están conmigo y con los que todavía hago política, nos soñábamos a Manizales, imaginábamos cosas y pensábamos que qué chévere que en el Instituto de Cultura y Turismo pasara X cosa y qué chévere que desde la Secretaría de Educación se pudiera hacer esto. Y bueno, pensábamos en muchas actividades y después yo hago mi maestría en Desarrollo y Planificación y lo que yo he venido haciendo en este trasegar es imaginándome la ciudad, ¿cierto? Siendo muy realista, entendiendo qué y cómo debería ser. Y parte de eso hay como 4 temas que son coyunturales y que nosotros deberíamos tener pues en mente y que es lo que nosotros queremos ponerle en consideración de la ciudadanía. Lo primero es que los territorios que no tengan una vocación económica definida es muy complejo que puedan ser municipios o territorios exitosos. Entonces lo primero que nosotros le queríamos decir o le queríamos proponer a las ciudades, definamos cuál es la vocación económica. Yo tengo varias ideas, ¿cierto? Nosotros creemos que la vocación económica de Manizales debería estar enfocada a un ecosistema del conocimiento. ¿Por qué? Pues porque aquí hay 6 universidades, porque pues hay un nivel y una calidad en términos de los pregrados y de los posgrados tremendo, porque además del dinero que entra de la matrícula, pues llegan también una cantidad de estudiantes y eso obviamente pues genera empleos en términos del sector hotelero o de las personas que hospedan a estos estudiantes, pero también el sector de la noche, el sector gastronómico, el sector de la salud. Es decir, ahí se mueve una cantidad de dinero tremenda y yo creo que si nosotros lo definimos, lo que también deberíamos hacer es que el próximo alcalde o la próxima alcaldesa que llegue, y si nosotros llegamos, es hacer un gran pacto por esa vocación económica, por ese ecosistema del conocimiento, por esa educación, donde a cualquier persona que le pregunten en lo urbano, en lo rural, en cualquier comuna le digan cuál es la mayor característica de Manizales y cualquier persona diga la educación o la vocación del conocimiento. Esa vocación del conocimiento, esos estudiantes pues nos traen algunos retos. Por ejemplo, en términos de las drogas, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya el prohibicionismo sabemos que no nos da. Entonces lo que tenemos que hacer es una formación. Y ahora que hay una discusión tan grande si la legalización de la marihuana, si no, y obviamente unos retos que hay mayores sobre otro tipo de sustancias, pues ahí es donde nosotros deberíamos también entrar en discusión. Pero hay otros retos mayores, por ejemplo, y ahí es donde nosotros ponemos el segundo tema, tiene que ver con la salud mental. Nosotros sabemos en Manizales que tenemos un reto tremendo con la salud mental. Aquí hay un problema muy serio de salud pública que todavía no se ha abordado de la mejor manera y que sobre todo no ha tenido los resultados y los recursos suficientes para poder darle a Manizales el puesto que se merece. Entonces, mientras eso no exista, pues vamos a seguir teniendo una cantidad de problemas con suicidios, con intentos de suicidios, y esto pues ninguna clase social ni ningún tema de edades se escapan, ¿cierto? Estos son los niños, los jóvenes, los adultos mayores, es decir, aquí hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos que revisar. Tercer tema, tiene que ser el proceso con el adulto mayor, con nuestros abuelos y con nuestras abuelas. Este es uno de los territorios, este es uno de los municipios en Colombia con mayor nivel o con mayor cantidad de personas en la tercera edad. Y aquí nosotros todavía no nos hemos planificado para eso. Mire, usted salga a caminar por Manizales y usted va a encontrar una cantidad de obstáculos para las personas o en situación de discapacidad o para los abuelos en términos de los andenes, de las calles. Esta es una ciudad muy poco amigable y las ciudades desarrolladas se miden en el nivel que sean lo más
amigables posibles con las personas más vulnerables. Y aquí, pues obviamente una de las personas o de las clases más vulnerables son los abuelos y las abuelas. Y mire, cualquier recurso que nosotros invirtamos en ese proceso no va a ser perdido. Y le voy a decir por qué. Porque es que usted y yo vamos para allá. Entonces, esas cosas van a quedar también pues para toda la ciudadanía, para todas las personas. Pero aquí también hay una posibilidad en términos económicos, que las personas que viven en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, en ciudades que son más grandes, que en muchos casos son caóticas, digan, me quiero ir para Manizales porque están todas las garantías para yo poder estar en ese lugar. Entonces son abuelos y abuelas que se van a traer su pensión, que se van a traer a gastar a Manizales, y ahí también nos pone un reto, por ejemplo, en el sistema de salud, que desde el sistema de salud seamos capaces de construir todo un ecosistema alrededor de poder atenderlos a ellos de la mejor manera, pero seguramente una posibilidad para traer a sus nietos a que estudien a Manizales, es decir, es toda una red. Y le pongo el cuarto tema para no aburrirlo, Víctor, y tiene que ver con el tema de movilidad. Manizales se está volviendo caótica, nosotros tenemos por cada 2 personas hay un vehículo, es decir, en Manizales hay aproximadamente 230.000 vehículos, y eso pues ya es catastrófico para lo que nosotros estamos viviendo hace 25 años en Manizales. No se hace una vía nueva, y entonces pues hay personas que dicen no se tienen que hacer vías, lo que hay que hacer es pues un proceso de cultura ciudadana que conlleve, por ejemplo, a desestimular el uso del carro particular, pero también para eso se necesita un sistema integrado de transporte para que la buseta o los colectivos y el transporte público pueda pasar cerca a la casa de todas las personas, y además de eso pues pueda tener unas rutas fijas y saber a qué horas pasan. Es decir, aquí hay unos retos muy grandes. Yo simplemente le dejo esos 4, Víctor. Vuelvo y se lo repito: vocación económica, salud mental, el tema de la longevidad de nuestra sociedad y el proceso de movilidad. Claro, Julián, muy importante. Gracias por ser tan preciso en el tema. Yo pienso que hay un desarrollo de un plan de gobierno que pues obviamente en estos espacios tan cortos no podemos como ampliar. Bueno, Julián García, retomamos esta entrevista. Ya hablamos del tema Manizales, pero abordando otro tema, digamos, mucho más político, mucho más preciso. ¿Tú cómo calificas esa alcaldía de Carlos Mario Marín? Víctor, ese es un tema espinoso. Mire, nosotros llevamos 3 años en el Consejo. Desde el día 0 nosotros dijimos a la ciudadanía y en los debates de control político las situaciones que íbamos a vivir. Nosotros se lo manifestamos al partido donde yo también hago parte, que es el Partido Alianza Verde. Se lo dijimos al Comité de Avales Nacionales. Nosotros pues entendíamos que ahí no había un liderazgo importante, que ahí había unas situaciones de fondo pues mucho más difíciles, ¿cierto? ¿Quién lo acompañaba? ¿Cómo era? En muchos casos su egocentrismo, su falta de preparación para poder asumir este reto. No nos escucharon y hoy están las consecuencias. Lo bueno es que nosotros lo hemos venido diciendo en los últimos 3 años, y ahí pues están las muestras. Lo que termina sucediendo y las consecuencias que eso genera, Víctor, es que hay una desesperanza en la ciudadanía. Manizales no tiene rumbo, y como Manizales no tiene rumbo, pues nos generan unas problemáticas. Ahora, lo que nosotros sí tenemos que hacer como sociedad, con los gremios, con los medios de comunicación, con la sociedad civil, todos nosotros, pues obviamente la cuestión tiene que estar ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender, tener una visión distinta, unirnos alrededor de salvar a Manizales, porque es que esta no es la primera vez que Manizales vive una situación de estas, ¿no? Es decir, esta es una ciudad con berraquera, con empuje, con una sociedad fuerte, decidida, que hace 100 años marcaba la pauta a nivel mundial, y que también vivió incendios, y que ha vivido terremotos, y que ha vivido también otros malos gobiernos. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer nuevos liderazgos, mostrar un empuje distinto y poder sacar esta ciudad adelante, y lo vamos a lograr, no me cabe la menor duda. Julián, en ese tema tan álgido de la política, lastimosamente en el último año hemos tenido
muchas dificultades en el tema político, no solamente hablando de las decisiones como tal, sino también del tema de la corrupción. Hablando en el ámbito nacional de otro Mario Castaño, un senador de mucho tiempo, que está inmerso en unos temas muy difíciles de corrupción. ¿Tú qué piensas que ha pasado en Caldas, que ha marcado esos tiempos de tantos escándalos de corrupción, de malos manejos, de robos, y de que ha asumido a este municipio y al departamento, digamos, en una crisis administrativa y además de recursos, y no solamente de recursos, sino obviamente en lo político? Los políticos a nivel nacional pueden estar desconfiando de nosotros como manizaleños. Víctor, no le quepa la menor duda. Y mire, esto no es nuevo. Aquí hay unas circunstancias históricas que han marcado este departamento, ¿cierto? Esa coalición yepobarquista de la que tanto se habla, de la que hay ya, o muchas personas también escribieron, y ahí hay unos retos que nosotros tenemos que acabar. Quizás quedan los últimos vestigios de esa clase política que nos ha hecho mucho daño. El tema de Mario Castaño es terrible, justamente porque lo que hace es generar unos problemas administrativos en muchos territorios, en muchos municipios del departamento de Caldas. Son muchos los alcaldes que están inmersos en investigaciones, otros ya condenados, y obviamente pues lo que hace es generar también un ruido tremendo sobre cuáles son los políticos que hay en este departamento. Pero también hay que decirlo, no todos son Mario Castaño, y aquí hay unas visiones distintas. Nosotros lo hemos venido haciendo. Mario Castaño se creía que era el dios, por decirlo de alguna forma, en este municipio, en este departamento, que era intocable, y obviamente ahí demostraron, la justicia demostró que no era intocable. Nosotros esperamos que parte de lo que tenemos que hacer, de la responsabilidad que tenemos que asumir, es educación política a los niños, a los jóvenes, a los futuros electores, para que no volvamos a cometer esos errores, para que no tengamos la necesidad de votar por las marionetas o por otro tipo de candidatos, o por los Carlos Mario Marín, ¿cierto? Que no repitamos estas circunstancias, y para eso hay que, justamente nosotros tenemos una escuela de formación política. En esa escuela de formación política hacemos este tipo de trabajo. No hablamos absolutamente nada en términos electorales, lo único que hacemos es explicación de conceptos, donde la ciudadanía tenga una visión mucho más crítica de los procesos político-electorales, y obviamente que después salga y elija bien cada vez que hay elecciones. Claro, Julián, muy de acuerdo en ese tema. Ya que tocas el tema de la educación política, tú has defendido mucho el INEM. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cuál fue la cuestión? ¿Cómo logramos que volvieran a abrir el INEM? Víctor, la cuestión con el INEM es muy delicada, porque eso lo que muestra es que la educación para este municipio, para el alcalde actual, no es una prioridad. Entonces lo que pasó con el INEM termina siendo lamentable, pero ahora es la punta del iceberg de toda la problemática que tiene la educación básica y media en este municipio. Entonces lo que terminó sucediendo es que pues algunos personajes creyeron que todo el espacio del INEM sería muy útil, pero no para la gente del INEM, sino para externos. Y nosotros nunca nos hemos opuesto a que pues la educación superior o otro tipo de instituciones lleguen al INEM. Lo que nosotros sí nos hemos opuesto es a la vulneración de los derechos fundamentales de la comunidad educativa, de esa institución educativa. ¿Cómo logramos? Pues la cuestión fue hacer una lucha ya casi de 18 meses, donde la administración municipal no nos escuchó, sino que a punta de fuerza, de convocar a la ciudadanía, de mostrar la realidad de lo que estaba sucediendo, pues no les quedó de otra sino entregar parte de los recursos, porque no entregaron todos los recursos, simplemente 1.000 millones de pesos, pero con esos 1.000 millones de pesos, pues lo que se podía hacer es organizar algunos bloques para que los estudiantes regresen a su institución. Nosotros acabamos de hacer un banquete de amor por el INEM,
donde también hay unos recursos que se van a invertir allí. Y lo que hemos hecho también es generar un amor propio que ya estaba generado por el INEM, una propia valía de cómo se pueden resolver los problemas, y que nosotros estamos aquí en la defensa del INEM o de otras instituciones. Víctor, mire, yo soy normalista superior, amo profundamente la Escuela Normal Superior de Manizales, amo cualquier institución educativa, así que cada vez que estamos en riesgo, porque nosotros ya lo vivimos con mi colegio, hace 10 años también el alcalde Llano tenía como la idea de decir vamos a cerrar la normal y se la vamos a entregar a otras instituciones. Pues ahí estuvimos nosotros en pie de lucha, y hoy por el INEM lo vamos a hacer, y por otras instituciones también vamos a estar ahí pendientes y alertas para poder que esto no vuelva a pasar. Pero lo más importante, la reflexión que nos tiene que quedar, es que la educación tiene que ser la base de este municipio, y por eso el primer tema que le planteé para la discusión en términos de la planificación del municipio es la vocación económica, y nosotros creemos que tiene que ser el ecosistema del conocimiento. Ahí vamos uniendo como las diferentes cuestiones. Gracias, Juan, por esas respuestas tan amplias. Yo quiero terminar con otra cuestión. Ayer vimos un tema con una niña en Chinchiná. Lastimosamente esa niña falleció a manos de un hombre. Hay que brindar esperanza a estos niños que necesitan un cuidado, necesitan una protección, pero no solamente la protección, sino la manera de desarrollar esa educación. Con estos aspectos, aquí hay dos preguntas de base. La primera es, ¿cómo lograr que nuestros niños estén seguros? ¿Cómo lograr que incluso los papás puedan tener seguridad con sus hijos, o puedan estar seguros con sus padres? Porque vemos que ha pasado que están con sus papás y no están verdaderamente seguros. Y la segunda, ¿tú qué mensaje le dejarías a esos jóvenes que hoy se proyectan como líderes y lideresas en la política? Porque hoy vemos un municipio y un departamento decepcionado en la política. ¿Cómo hacer que esos muchachos que quieren y tienen, digamos, ese liderazgo, puedan hacer crecer ese liderazgo y tengan la intención de promover la política? Víctor, esa cuestión sí está muy difícil, ¿cierto? Porque son preguntas muy complejas, sobre todo el dolor que sentimos por el proceso o por lo que sucedió con Dana Sofía. Esto ningún niño debería vivirlo. Yo me atrevo a decir, y ya se lo he escuchado a algunos expertos en términos psicológicos o psiquiátricos, que nosotros tenemos una sociedad enferma, y es una enfermedad que se tiene que resolver con procesos de salud mental. Es decir, aquí no basta simplemente con meterlos a la cárcel y ya, y entonces, como dice la ciudadanía, que se pudran en la cárcel. No, aquí hay que hacer un proceso de fondo, aquí hay que revisar otras cosas en términos socioeconómicos, en términos culturales, en términos políticos, cuáles son las responsabilidades que a muchos le caen. Es lamentable lo que sucedió, es lamentable lo que está pasando con nuestros niños, con nuestras niñas, y lo que nosotros tenemos que hacer aquí es cuál es la prioridad hacia ellos, qué es lo que nosotros estamos haciendo justamente para resolver los problemas. Y mire, esto pasó en Chinchiná, pero aquí entra perfectamente en lo que nosotros estamos diciendo, cuáles son las prioridades en términos de la planificación de Manizales. Y ahí era donde nosotros le planteábamos a esta administración municipal, ¿será que lo importante es hacer, Víctor, un cable aéreo? ¿O lo importante era gastarnos esos 152.000 millones de pesos en otras circunstancias, en temas sociales que quizás podrían solucionar problemas a futuro, como vuelvo y repito el tema del suicidio? Entonces ahí es donde los políticos deberían entrar, revisar, saber hacia dónde deberían irse esos recursos, cuáles deberían ser las prioridades, para que no sean unos caprichos de los políticos y de los gobernantes de turno determinar dónde se van esa cantidad de recursos. Ahora, alrededor de los nuevos liderazgos. Esos nuevos liderazgos son fundamentales para este municipio, para este departamento. El programa de ciencia política, y lo pongo como base, generó o su visión a largo plazo era convertirse en una escuela de gobierno, en una escuela de nuevos liderazgos. En muchos casos lo ha logrado, algunos no lo representan bien, pero eso no es lo que pasa en términos generales con todos. Ahora, aquí tenemos un reto mucho más grande, porque
Carlos Mario lo que está generando es un problema de si las personas son jóvenes, y no todos los jóvenes somos como Carlos Mario, y esos nuevos liderazgos son fundamentales justamente para alimentar esa llama de nuevos liderazgos. Lo que tenemos que hacer es formarlos, es ayudarlos a entender la dinámica política, qué es lo que nosotros podemos hacer. Y bueno, aquí estamos listos para ayudar, listos para generar o para ayudar a esos nuevos liderazgos a que participen como candidatos en el 2023, ya sea como ediles comuneros o en las JAC, o también como concejales o como diputados, hacia donde ellos quieran. Nosotros estamos aquí listos para hacerlos. Siento que esa es la cuestión que nosotros tendremos que resolver durante este año antes de las elecciones del 2023. Claro, Julián, muchas gracias por este espacio tan generoso, gracias por tus respuestas. Esperamos próximamente tenerte contándonos más de este plan de gobierno que tienes, que es muy interesante, y la cuestión tiene las puertas abiertas para ti y para todos los candidatos y esos jóvenes y jovencitas que quieran participar de la cuestión. Para Manizales y Caldas, esa es la cuestión. Julián, finalicemos invitando a las personas a tus redes sociales y también que sigan la cuestión en nuestra fanpage, y pues si se quieren comunicar con nosotros también tenemos una línea telefónica que es la 316-028-0847 para que se comuniquen con nosotros y puedan tener un espacio con nosotros. Depende pues el tema y también la cuestión que quieran exponer acá. La cuestión está para brindar a la comunidad un espacio. Víctor, a vos, a la cuestión, muchas gracias. Yo me siento muy orgulloso, muy complacido de ser el primer invitado. Creo que este es un gran espacio, este es otro medio que se abre más, que siento que pues tiene que tener una acogida en este territorio, en Manizales, en el resto de los municipios, porque seguramente se van a abordar temas muy interesantes. Mis redes sociales, en cualquiera me pueden encontrar como Julián el Politólogo, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todas las que ustedes se imaginen, ¿cierto? Ahí estamos nosotros como Julián el Politólogo. Ahí obviamente también nosotros recibimos pues obviamente los halagos, pero también las críticas, y ahí lo que pueden revisar es nuestra rendición de cuentas que hacemos a menudo sobre lo que pasa en la coyuntura de Manizales, sobre nuestros debates en el Consejo, pero también hay unos procesos de formación, definición de conceptos o otro tipo de cosas que creo que sería muy valioso que ustedes la pudieran conocer. Y también los invito pues para que sigan la cuestión, y creo que nos vamos a encontrar muy próximamente en diferentes temas que se van a abordar en Manizales y en Caldas. Listo, amigos, nos vemos en una próxima cuestión, porque esa es la cuestión.